Bueno, el objeto de la sesión, en esta sesión especial, ha sido citada con objeto de escuchar sobre la materia de la investigación a los dirigentes que se individualizarán a continuación, quienes responderán las consultas que les formulen los integrantes de la comisión en relación con sus presentaciones realizadas en la sesión del pasado 19 de junio. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, señora María Paz Díaz Villalobos, quien se encuentra conectada a la sesión. ¿Estará presente la señora María Paz? No se ha conectado aún, presidenta, está pronta a conectarse. Se encuentran presentes en la sala en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, ANTRAP. Presidenta subrogante, señora Francisca Sierra Vega. Tesorero nacional, señor Yuri Contreras Araya. Y dirigente nacional del Sindicato Interempresas de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Servicio Nacional de Menores, señor Francisco Gorsiglia Cabrera. Acá. Ok, ahí está. Ahí sí. Bueno, reiterar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en la comisión investigadora. Y quería consultarles a los parlamentarios si tienen alguna consulta. Recordar que nuestros invitados ya expusieron en la sesión anterior y ahora en esta sesión se había quedado de acuerdo en que iban a responder las preguntas en relación a lo que quedó pendiente de la sesión anterior. Secretario, preguntan acá si se le habían entregado por escrito las preguntas. No, presidenta. Lo que pasa es que en la sesión del 19 de junio, las tres asociaciones que participaron ocuparon el tiempo destinado a la sesión, la hora y media de sesión, y las diputadas y los diputados integrantes de la comisión no alcanzaron a formular preguntas en relación con las exposiciones que ellos habían formulado. Por esa razón, en esa sesión, se adoptó el acuerdo de citar a una sesión especial hoy a esta hora, con la finalidad entonces de que quienes integran la comisión puedan hacerles preguntas en relación con los temas a los que ellos se refirieron. Sí, yo, presidente, voy a formular algunas consultas a ellos. En relación a, evidentemente, su expertise, su experiencia dentro de todo lo que llevan los años, ¿cierto?, en la residencia, más que nada, yo soy de la región del Biobío y allá hemos tenido varios conflictos. Recordar que lamentablemente hubo un incendio en una de las residencias porque tuvimos una grave complicación allí al respecto. También hubo lamentablemente un intento de secuestro también, y sé que esta situación se ha reiterado en otras regiones. Pero específico en esta situación, también he planteado yo estos puntos con otros invitados, porque tenemos ese conflicto de que lamentablemente están juntos lo que es los niños infractores de ley con los de protección. Entonces, al respecto quería consultar a ustedes alguna percepción, y si es así, si ustedes lo perciben que lamentablemente siguen juntos cuando la ley mandata que en esta implementación del nuevo servicio no deberían estar juntos. Pero también al consultar aquí a los encargados, nos dicen que hay un proceso de transición, que hay un proceso de que se está buscando una nueva fórmula intermedia, porque se complica un poco la figura de los de protección, ¿cierto?, más los que están más los infractores de ley, como que todavía está en proceso.
de implementaciones de este nuevo servicio. Entonces, en ese contexto quería preguntar la percepción de ustedes, porque lamentablemente eso es un hecho muy grave y trajo consecuencias, como les digo, que lamentablemente hubo una residencia que fue quemada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, presidente, decir que en específico nuestra ley, el 18 ter, dice que nuestros sujetos de atención son los menores de 14 años inimputables. En ningún momento la ley mencionó que nosotros teníamos que continuar haciéndonos responsables de los sujetos infractores de ley. Ahora bien, uno de los elementos que hemos levantado desde el 1 de octubre del 2021, cuando parte el servicio, lo hemos levantado con el servicio, es que nosotros, pese a no corresponder a nuestra línea de acción, estamos administrando sanciones y medidas, que es el objetivo principal del nuevo servicio de reinserción juvenil. ¿Por qué administramos sanciones y medidas? Porque tenemos en nuestras residencias sujetos infractores cumpliendo sanciones tales como arresto domiciliario, reclusión nocturna, y es una de las materias que debió revisarse en conjunto con Sename. De hecho, es una de las cosas que le pedimos a la subsecretaria de la Niñez, es que se sentara a trabajar con el ministro de Justicia el asumir este sujeto de atención en una modalidad, digamos, que ellos estimen pertinente. Nosotros tenemos algunas hipótesis y propuestas, digamos, de que quien debiera asumir el sujeto que cumple una medida o una sanción debiera ser el centro semicerrado que corresponde al Servicio Nacional de Menores. Los sujetos infractores de ley principalmente tienen, digamos, un trabajo adelantado. Sename se preocupó de generar opciones a nivel de salud mental, de corta estadía, tiene un camino avanzado, digamos, de preparación, a diferencia de nuestro servicio, que tal como mencionamos en la primera reunión, hubo un proceso de implementación fallida, por lo demás, donde doña María José Castro incluso presenta en la Cámara de Diputados los estados de avance del servicio, los que no correspondían a la realidad en la que nos encontrábamos al momento de iniciar este servicio especializado. Fundamentalmente son los sujetos de infracción de ley quienes agreden a otros jóvenes de protección dentro de las residencias y también a los educadores de trato directo. Y, como usted bien sabe, son quienes han protagonizado acciones delictivas graves que han puesto en grave riesgo a otros sujetos de protección, incluso vital. Ahí estoy, sí. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, cada uno de las presentes. Nuestra organización sindical, cuando se tramitó el proyecto de ley del nuevo servicio especializado a la niñez y adolescencia, dijo en su comisión, que entonces la presidía la senadora Jimena Rincón, dijo claramente que la separación del servicio no era una cuestión que iba a responder a las necesidades y particularidades de niños, niñas y adolescentes. Nosotros somos de la idea de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho de gestantes 0 hasta 18 años. Tienen una característica y una protección que debe ser especial. Y por tal motivo, separar a niños y niñas e infractores de ley en ministerios distintos no era de nuestro interés, puesto que los niños, o sea, adolescentes 14 a 18 años siguen siendo niños y niñas menores de 18 años y por lo tanto requieren una consideración y un cuidado especial. Lo cierto es que el servicio, tal como se proyectó, como se promulgó, no da el ancho a las características y al perfil de los niños y niñas adolescentes en general. Los incendios, para conocimiento de esta mesa, los incendios no son solamente en el Biobío. Si uno hace una revisión comunicacional de los medios de comunicación durante esta última década, hay más de 11 incendios en distintas residencias, incluso con muerte, aldeas de SOS infantiles en Antofagasta. Entonces no es un hecho aislado, es un hecho persistente que se ha mantenido en el tiempo y a lo cual las distintas políticas públicas, las distintas leyes no han dado el ancho y no han podido responder estas situaciones que ocurren tanto con niños como niñas y adolescentes. Tenemos también el antecedente, la protectora de la infancia, niños menores de 14 años que han incurrido en situaciones de abuso.
Entonces, no es que separemos niños o adolescentes. Acá hay una responsabilidad de Estado de garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, y eso el Estado está fallando. Gracias, don Francisco, ¿cierto? Don Yuri, si se quiere referir también al tema. No, redondear, digamos, lo que dicen mis compañeros. Efectivamente, nosotros en el proceso de constitución de la ley que genera la creación del nuevo servicio de protección especializada, manifestamos la tesis, digamos, de que siempre definir, digamos, en qué momento los niños eran de protección o infractores de ley era una situación muy ambigua o muy... había una franja gris, digamos, que en el fondo los niños pasaban de protección a ser infractores en algún momento, dado su condición social y dado su situación personal. Entonces, esa advertencia la hicimos. Ahora, en concreto, tal como dice mi compañera, hoy día los principales problemas que tenemos fundamentalmente son niños que tienen una trayectoria amplia, digamos, en términos de pasar por los sistemas de internación provisoria y por lo tanto cuando llegan a la residencia, que son estructuras totalmente distintas, evidentemente su conducta disruptiva en general provoca los problemas que ustedes ya conocen. Muchas gracias. Bueno, saludar a las colegas que se han sumado a la sesión y bueno, como les decía, estamos con la señora Francisca Sierra, el señor Yuri Contreras y el señor Francisco Gorsiglia. Y recordar que ellos están acá también para continuar la sesión que quedó pendiente la semana pasada para responder las preguntas. Entonces también hacer nuevamente la consulta a las colegas si tienen alguna consulta al respecto a lo que quedó pendiente desde la semana pasada, donde ellos ya hicieron sus exposiciones. Sí. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Sí, agradecer la presencia de ustedes nuevamente. Saludarla a todas, a todos. Y sí, algunas de las preguntas que han quedado pendientes, que uno las ha hecho en otro espacio, ya como que tiene un enredo de dónde ha hecho una pregunta, dónde no, porque nos estamos dando vuelta con estos temas en varios espacios distintos. Preguntas bien concretas. En el caso de que exista sintomatología de afectaciones mentales, de salud mental en niños, niñas y adolescentes, ¿cómo proceden las derivaciones a centros asistenciales o a clínicas de salud para su pronta atención? Eso, no sé si prefieren que haga varias preguntas y las contestan todas al final. ¿Sí? Sí, ya. Esa es una primera pregunta. ¿Cómo se sigue el protocolo de atención en las residencias luego de la atención en los centros de salud? También, o sea, en el fondo queremos un poco ver la línea de continuidad, cómo se atienden estas problemáticas de salud. ¿Cuál es el protocolo en caso de que existan agresiones a funcionarios y funcionarias? Como sabemos que efectivamente las existen. Por otro lado, sabemos que dentro de los estándares internacionales se recomienda mantener a los menores de 6 años en familias de acogida y no en residencia. Pero en esta línea el servicio pretende eliminar los CREAT que existen para atención de niñas y niños en su primera infancia. ¿Cuál es su propuesta y su visión con respecto a esto? Que me parece que son 3 los que estarían... ya. ¿Cuáles serían su visión con respecto al futuro de estos 3 CREAT y si les parece que va en la línea correcta este cambio que se pretende hacer? Por otro lado, respecto del caso de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la frontera y sus padres son detenidos, ¿cómo opera el protocolo de derivación desde las policías hacia el servicio? Nos gustaría también poder conocer en detalle. Preguntar también si el servicio mantiene capacitaciones permanentes con enfoque de derechos humanos respecto de funcionarios, funcionarias intervinientes de los distintos programas de la red de colaboradores, cómo está en ese ámbito, porque sentimos que de pronto muchos de los problemas rozan justamente con estas concepciones o esta falta de capacitación en esas materias. ¿Qué instancias de diálogo y coordinación tienen con el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría y el Servicio? ¿Qué nos pueden contar sobre eso? ¿Cómo ha sido la experiencia? Quizás si pudiéramos caracterizar de alguna manera una comparación o un contraste entre cómo operaba en el servicio antiguo, cómo ha sido la implementación y cómo está operando en el servicio actual. Y por último, ¿qué conocimientos tienen o noticias hasta el momento sobre el proyecto de ley que se ha trabajado con el fin de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de las residencias familiares? ¿Cuál ha sido la disposición del servicio, del Ministerio al respecto? ¿Y qué cambios esperan ustedes, cierto, que se puedan ver sobre el sistema de turno y el reconocimiento, sobre todo el trabajo más pesado? Yo creo que por ahí me quedaría con las preguntas que habían quedado pendientes de la sesión anterior. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. La señora Francisca, muchas gracias. Sí, por su intermedio, Presidente, bueno, comentar que existen un gestor de acción respecto del intersector en salud, existen protocolos de derivación a salud mental, sin embargo, la respuesta de salud ha sido ineficiente y
muy precaria, la verdad. De hecho, existe un protocolo interno que impide el ingreso de niños, niñas, adolescentes con patología dual, incluso con dificultades graves conductuales. Por tanto, existe un gran número de nuestros sujetos de atención que no son aceptados dentro del sistema de salud. De hecho, hoy mismo tuvimos una reunión con el Hospital del Salvador y dado el diagnóstico de algunos niños, no tienen permitido su ingreso, digamos, a salud mental. Respecto del posegreso, porque este servicio gasta mucho dinero en clínicas privadas, muchísimo, existía un modelo de trabajo que se había propuesto desde Sename, que se termina con la división del servicio, que era la figura de la RAE. Esta residencia especializada para sujetos con problemas de salud mental debía ser un sistema intermedio, dado que salud otorgaba una corta estadía, ni siquiera mediana. Al ingreso de un dispositivo de salud mental debía permanecer en estas residencias por un periodo, digamos, de tiempo hasta lograr una estabilización total para poder volver a las residencias de vida familiar. Hoy día tenemos una, no se abrieron las propuestas en el resto de las regiones, hay una, pero que no está funcionando como RAE, sino como una residencia de vida familiar común y corriente. Hay una tercera pregunta que no la alcancé a anotar. Respecto de los FAE, nosotros tenemos la visión claramente de que es insuficiente solo contar con familias de acogida. Hasta hoy hay 50 lactantes derivados a la Casa Nacional, por ejemplo. No tenemos educadores porque no se han reemplazado esos educadores, porque desde el 2021 que están diciendo que se va a reconvertir esa oferta. Tenemos una situación grave en este momento con Casa Nacional del Niño. Respecto de los niños y niños en frontera, el protocolo de derivación, existe un protocolo que se trabajó con la Corte Suprema, que debe ser abordado con los equipos los gestores de colaboradores internacional, que como mencionaba en la presentación anterior, son 2 personas para alrededor de 3.000 niños. Creo que mencioné el dato la vez anterior. Por lo tanto, el protocolo hace que un niño o niña que debiera volver con un retorno asistido a su país se demore en promedio 1 año o quizás un poco más en poder volver. Porque pese a los esfuerzos que hace este equipo es insuficiente. De hecho, es uno de los elementos que levantamos, es que lo que nosotros necesitamos como servicio es contar con un equipo de relaciones internacionales, tal como lo tuvimos en su minuto en el Servicio Nacional de Menores. Respecto a las capacitaciones, efectivamente hay capacitaciones que son permanentes y que están solamente dirigidas a las colaboradoras. No hay capacitaciones permanentes y dirigidas a administración directa. De hecho, los cupos que sobran de los colaboradores son reasignados a administración directa y en estos cupos tampoco son considerados los supervisores técnicos. No tenemos ninguna razón ni explicación respecto de aquello. De las instancias con Mideso, tuvimos algunas reuniones con la subsecretaría. De hecho, yo creo que aquí hay una mesa que hay que trabajar. Por ejemplo, si a nosotros nos corresponde como sistema trabajar con los inimputables menores de 14, todos ellos debieran estar derivados al sistema Lazos, sistema que funciona acá en la quinta región en 3 comunas. Por lo tanto, por ejemplo, niños, niñas de Cabildo, Petorca y Juelas no pueden ser atendidos porque está radicado en Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana. Creemos que es tremendamente importante porque ellos efectúan el tamizaje para definir efectivamente si estamos hablando de un sujeto que ya inició una trayectoria delictiva o tiene que ver con una respuesta a una vulneración grave repetitiva en el tiempo. Y respecto al proyecto de ley, el viernes pasado tuvimos una reunión con el Ministerio para revisar algunos elementos que faltaban, algunos artículos que teníamos algunas dudas, pero este proyecto de ley del 4º turno no ha salido del Ministerio.
que debe ser revisado por la IPRES. Lo que a nosotros nos preocupa, porque la ley que nos crea como servicio dice que los funcionarios deben ser evaluados cada 2 años. Y una de las razones para levantar esta propuesta de ley es que nos preocupa que existen turnos de hasta 72 horas semanales y por lo tanto las condiciones en las que van a llegar esos educadores al momento de la evaluación no van a ser las más óptimas. Presidenta, reglamento. Espera un poquitito. Quería consultar si usted quisiera complementar la respuesta de la diputada. Presidenta, le hice un punto de reglamento. Me tiene que dar la palabra. Diputada. Gracias. Presidenta, se acaba de tomar el acuerdo en la sala de que se va a votar a las 20 horas. No a las 20:23, por tanto tenemos 7 minutos para terminar la sesión. Si quiere puede corroborar el secretario en la sala, pero a las 20 se empieza la votación en sala. Secretario. Le recomiendo continuar, presidente, mientras hacemos la averiguación oficial hasta que llegue por lo menos un comunicado. Gracias, secretario. Don Yuri o don Francisco, si le gustaría complementar a la diputada. Gracias. Ahí sí, perdón. Asuntar algunos temas que tienen que ver fundamentalmente con que los costos que están pagando hoy día los niños, niñas y adolescentes, más el costo que estamos pagando los trabajadores, responde en primer lugar a un proceso de mala implementación, porque se tomaron decisiones políticas pensando en sacar dividendos respecto a la situación que afectaba a estos niños, y hoy día lo que nosotros vivimos efectivamente son repercusiones de aquello. Sin embargo, también notamos, y queremos ser bien concretos, que existe un proceso de lentitud frente a las dificultades que en definitiva han puesto en riesgo la vida de niños como ustedes conocen. Nosotros hemos puesto un montón de temas a partir de octubre del 2021, cuando se crea este servicio, hemos puesto una serie de indicaciones respecto a las formas que históricamente habíamos tenido. Yo les puedo contar mi proceso histórico. Yo entré a trabajar como educador de trato directo, hice toda mi carrera de funcionario, digamos, en el servicio, y después terminé trabajando en presupuesto, pero durante años la experiencia que han tenido los trabajadores de este servicio y también los compañeros que trabajan en las instituciones colaboradoras han colocado o han generado una experiencia que jamás o en general ha sido poco escuchada por las autoridades. Y hoy día a veces no ocurre lo mismo. Nosotros hemos puesto varios temas que hubiesen evitado que se dieran situaciones como las que han ocurrido, y esperamos, digamos, que a partir de esta comisión efectivamente el servicio ponga y reconozca el trabajo y los aportes que podemos hacer los trabajadores, no solamente desde el punto de vista sindical, sino que efectivamente en cada una de las instituciones colaboradoras. Yo les contaba, digamos, que uno de los problemas que tenemos es que muchas de nuestras jefaturas hoy día carecen de la experiencia de haber trabajado en infancia y fueron puestas ahí por razones políticas. Eso es lo que nosotros pusimos en primer lugar como elemento central de la crisis del Sename. Entonces, si se repite el mismo error, si cada región se reparte por partido político, digamos, el trabajo, digamos, con la infancia, evidentemente es poco lo que podemos avanzar. Y además, frente al tema de todas aquellas leyes que marcan este marco general, sobre todo en lo que tiene que ver con la desinternación, nosotros hemos dicho, desinternalicemos cuando efectivamente tengamos los dispositivos funcionando. O sea, discúlpenme, acá se habla de cerrar Casa Nacional, de cerrar Concepción y de cerrar cuando en definitiva no tenemos familias de acogida, cuando no tenemos dispositivos. Y lo peor de todo, que son las únicas 3 residencias que son de administración del Estado, de administración pública. Respecto a lo que está pasando con los colaboradores, sería importante que ustedes recopilaran alguna información de lo que está pasando en Antofagasta. Mi compañero puede ser muy más profundo, digamos, en lo que está pasando con las instituciones colaboradoras. En Chillán tenemos una situación crítica, una residencia que fue informado al servicio hace un año, digamos, de su mala gestión económica, que fue en Antofagasta, se les... con un embargo. En Antofagasta, la misma institución que tiene varias residencias a nivel país, se les generó un embargo en Antofagasta, se les cerró el Limache por la Dirección del Trabajo, y en Chillán los trabajadores hicieron huelga y hoy día están siendo contratados por el servicio a través de honorarios para que esa residencia pueda seguir funcionando y esos niños puedan seguir siendo atendidos. O sea, ese es el nivel de la crisis. Muchas gracias, diputada.
Disculpen, efectivamente el secretario ha corroborado que sí, la sesión se va a dar inicio ahora a la votación a las 20 horas, así que vamos a tener que, lamentablemente, ¿cierto?, suspender, pero que igual queríamos dejar la palabra a don Francisco, que también quería responder, pero también, bueno, lamento mucho profundamente, cierto, que lo hemos citado el día de hoy para continuar las sesiones. Lo que podríamos hacer es enviar, es que yo creo que nos vamos a demorar un poquito, me dice el secretario, en votación, porque quedan varios proyectos. Entonces, o suspendemos y volvemos, o terminamos la sesión y envían por escrito las preguntas, ustedes diputados. Esa es una de las dos opciones que tenemos. Diputada Marlene. La verdad que yo me sumo a lo que decía de la mesa, si hay que volver y no tienen inconveniente ellos en que nosotros votemos y continuemos. Yo creo que este es un tema tan importante y tan relevante que a mí me parece que estamos atrasados ya, y hay temas, como bien mencionaba los invitados de hoy, y qué bueno que puedan estar presentes y que puedan exponer algo que lo hemos dicho, yo por lo menos en lo personal, con mucha fuerza, sé lo que se está viviendo, sé que esto es un tema de la niñez, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y también de los funcionarios que también están viviendo una situación muy crítica y va más allá de los temas políticos y de los colores políticos. Acá tenemos que trabajar en conjunto y no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho antes y lo que se hizo antes, y no podemos tener gente que no sea especializada, porque creo que hoy día estamos viviendo una situación crítica. Sé que no puedo seguir hablando, pero tomemos la decisión. Sí. Eso, efectivamente, entonces suspendemos, suspendemos y después de la votación reiniciamos. ¿Ustedes pueden esperar? Sí, entonces se suspende la sesión. Gracias. Y voy a partir al revés. A propósito de la ley corta, que ha tenido el servicio en su tramitación, en su evaluación, en su discusión con las distintas asociaciones, a nosotros nos parece impresentable que el Servicio Mejor Niñez esté elaborando un proyecto de ley corta que busque garantizar o mejorar las condiciones sin incorporar a los trabajadores y trabajadoras subcontratados. Nosotros ya lo hicimos presente en la sesión anterior. Los trabajadores y trabajadoras del sector privado son cerca de 19.000 trabajadores y trabajadoras. Es la fuerza, el motor que lleva adelante la política pública en materia de niñez a lo largo del país. Y nos parece impresentable que, existiendo propuestas por parte de las organizaciones sindicales del sector privado, el servicio hasta el día de hoy no haga respuesta de esas propuestas y no se siente a conversar en una mesa de trabajo que pueda proyectar cambios también en la esfera laboral de los trabajadores y trabajadoras subcontratados. Las condiciones hoy en día, por dar un ejemplo, tiene a la empresa Aldea Infantil SOS en un inicio de movilización ascendente el día de hoy en varias residencias del país, lo que puede terminar dentro del plazo de esta semana en una paralización total. Entonces yo de inmediato planteo que el servicio va a tener que buscar las formas, porque si bien es cierto esta organización va a resguardar éticamente la residencia con personal, va a faltar profesional a cargo para poder llevar adelante el acompañamiento de la niña. Pero esa es la situación en la que se está, ¿no? En el mundo privado, la priorización a salud no existe. Ya los trabajadores y las trabajadoras tenemos que estar entre 8, 10, hasta 18 horas tenemos registro de trabajadores y trabajadoras acompañando a niños y niñas en urgencia. O sea, hay una responsabilidad también de salud en cuanto a la priorización en el sector de urgencia, tanto en el área de urgencia infantil, en la urgencia adulta y también en la urgencia de urgencia obstétrica. Los protocolos existentes de Carabineros y Salud son diferentes según ni siquiera la región, según el retén, según el carabinero de turno. Y eso es impresentable que ocurra, porque lo que hace es poner en riesgo a trabajadores y trabajadoras. En nuestro contexto hay trabajadoras y trabajadoras en un turno de noche, una trabajadora por 5 o 6 niños, con consumo problemático de sustancias, con situaciones de salud grave. Entonces, una educadora es un riesgo de vida no solamente para la trabajadora, sino que también para los niños y las niñas. El protocolo de alguna de las residencias frente a situaciones de crisis es encerrarse todos los niños con la educadora, en una pieza.
a la suerte de lo que quede el niño que estaba con la descompensación o la situación que la lleva a una descompensación. Los ventanales rotos, el mobiliario roto, el gas, o sea, hay situaciones graves, ¿sí? Respecto al protocolo de resguardo ocupacional, del cuidado ocupacional a los trabajadores del área privada es inexistente y hay un perverso sistema de las mutuales en Chile que también hace negocio y abuso de esa situación. Respecto a las familias de acogida, nuestra propuesta va en dirección a que los niños y las niñas en su inmensa mayoría nacen en una familia, ¿sí? Y nosotros somos de la idea de que esa familia es la que se tiene que hacer cargo responsable de cuidar a esos niños y esas niñas. Y para ello el Estado es fundamental en cuanto a dar todas las garantías posibles para que ese niño y niña viva en su familia, viva en su comunidad, viva en su territorio. Las familias de acogida, las que más existen hoy en día, son extensas, esas son externas, no corresponden al núcleo familiar biológico, y creo que ahí hay un deber importante del Estado en darle mayor fuerza al trabajo con las familias de origen, ¿no? La mayoría, muchos niños y niñas actualmente en la residencia están solo en las residencias por el hecho de ser pobres, por el hecho de no tener un techo, y eso es impresentable que esté hoy el día presente aquello. Y cierro con el tema de subsecretaría. Nosotros hemos solicitado reuniones con 2 subsecretarías que ya no son subsecretarias. A la fecha tenemos pendiente una reunión con la que está vigente, ¿cierto? Pero lo cierto es que es la tónica con el servicio. Tenemos buenas voluntades, pero no se materializan en el trabajo concreto, y eso ha sido histórico. No es no es ahora. Esto es que el Estado desliga, muy bien, muchas gracias. Se desliga de las responsabilidades de la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Y hoy creo que se hace insostenible, o al menos esta comisión debería hacer hincapié en el funcionamiento de las empresas. Nosotros no hablamos de colaboradores porque hay una asimetría importante. Las empresas deben ser acuciosamente investigadas en lo financiero, en lo económico, en la esfera proteccional, en sus procedimientos, porque claramente aquí hay vicios que son importantes de recoger. Eso. Tampoco. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que seguimos viendo con dolor y con indignación, con espanto esta situación que parece no mejorar. Sí, por lo que se cuenta acá y a la luz también de lo que ha pasado estos últimos días, vemos las consecuencias de este Estado subsidiario que terceriza de esta manera, digamos, todas sus prestaciones, lo que significa una precarización de los servicios brindados finalmente y un negocio armado, ya sean empresas, fundaciones, corporaciones o las que sean, cuando tenemos hoy día que solamente el Estado está manejando el 3% del presupuesto total de lo que es protección. Y creo que ahí tenemos parte del problema. Perdón que me permita un poco esta reflexión, porque justamente cuando está ese incentivo perverso que cada una de estas empresas, organizaciones, tiene su tajada en esto, finalmente los que van quedando, los que van perdiendo son los niños y adolescentes. Entonces aquí esto nos debe llevar a analizar y mirar más profundamente las consecuencias del modelo de este Estado subsidiario, que así como precariza la niñez, también ha pasado con la salud, con la educación, algo que ya... Pero aquí vemos consecuencias demasiado dramáticas de esta precarización y de este Estado subsidiario que creo que debemos atender. Yo quería tomar el acuerdo de esta comisión para que todas las preguntas que se hicieron hoy día se manden también por escrito, de manera a tener estas respuestas por escrito y con los documentos también que acompañen estas respuestas que hemos recibido hoy día para darle mayor consistencia. Sí, a través de la Secretaría poder recibir todas esas preguntas y con los documentos y así poder socializarlos y seguir mirándolo. Y más allá de eso, me gustaría saber si podemos contar con ustedes en una segunda oportunidad, si es que tenemos más adelante algo más que aclarar. Quisiera también pedir el acuerdo a esta comisión. Sé que ya pusimos todos nuestros invitados, pero si es que lo tienen a bien y nadie se opone, me gustaría, ya que ampliamos el plazo, ¿cierto?, para esta comisión, al Comité de Prevención de la Tortura, poder invitarlos también. Nos gustaría, si es que nadie se opone del resto de los integrantes, me gustaría poder integrarlo también a la lista de invitados. Pensamos que es importante. Sí. Sobre el punto, pregunta, porque nosotros hicimos varias solicitudes de invitados, pero no quedó como un consolidado final. Sí. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Le puedo hacer la pregunta? Las subsecretarias del gobierno anterior, la señora Blanquita Honorato, ¿está citada a esta comisión?
¿Invitada? Sí, porque no ¿Está invitado? ¿Me podría ayudar? ¿Sí? ¿En qué fecha? Disculpe. Sí, aquí hay un consolidado con todos las personas que han sido propuestas por la diputada Maite Orsini, Héctor Ulloa, Marlene Pérez, Ana María Gasmuri, que son un montón, son 35. Se han definido, las ha definido el presidente según el acuerdo de la primera sesión, donde él las iba a calendarizar. Y ¿perdón? No, esta lista no se ha enviado. Se la vamos a hacer llegar a todos los que integran la comisión. Y doña Rocío Faúndez García, doña Blanquita Honorato y Yolanda Pizarro están en los números 22, 23, 24, que serían para aproximadamente 1, 2, 3, 4 sesiones más. Sí, están. Y respecto de la Comisión para la Prevención de la Tortura, entiendo que no hay oposiciones, nadie se opone, ni por vía telemática ni acá, por lo tanto se incorporarían también al final de la lista. Perfecto, muchas gracias. ¿Más palabras antes de que cerremos la sesión? Quedan 5 minutos. 5 minutos, aproveche, diputado Orsini. Gracias, presidenta. Saludar primero a los sindicatos. Yo tengo una pregunta. Me ha costado mucho encontrar esos protocolos a los que se ha hecho mención el día de hoy en particular. Nosotros tuvimos en el periodo pasado una comisión investigadora sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Y una de las cosas más preocupantes de esa comisión, o lo que a mí más me llamó la atención, es dónde están los niños que no se sabe dónde están. O sea, que muchas organizaciones venían y nos decían, tenemos X cantidad de niños con egreso administrativo, y dónde están, no, en situación de calle, parece, como que no hay claridad de dónde están esos niños. Y eso se contrarresta con, por otro lado, policías que son negligentes a la hora de buscar a los niños, niñas y adolescentes que hacen salidas no autorizadas y que tienen órdenes de búsqueda, porque justamente lo que identificamos en esa comisión es que cuando un niño sale por más de 2 horas de la residencia, se hace una presunta desgracia, y luego para que el niño pueda volver a su casa, a su residencia, tiene que hacer todo un procedimiento, tiene que ir a las policías, tiene que ir a contratar lesiones, tiene que hacer un procedimiento que muchas veces dura 10 horas, y los niños están 10 horas en las comisarías antes de poder ingresar. Entonces, claro, cuando van a las policías a decir, vengo a hacer una presunta desgracia, no se lo toman en serio, porque si la niña sale a ver a no sé qué, no sale, generalmente no se diferencia entre una salida no autorizada porque salen a un carrete, no sé, versus las niñas que hacen una salida que realmente están perdidas y desaparecidas y a las que hay que buscar. Entonces yo he buscado mucho ese protocolo donde le dice a Carabineros qué hacer y no lo he encontrado. Entonces yo quisiera pedir si nos pueden, si ustedes los tienen, si nos los pudieran hacer llegar también esos protocolos. Sí, diputadas, lo único que les pediría, digamos, es que ustedes saben, y se los planteé la semana anterior, nosotros tenemos, a través del Ministerio de Hacienda, un recorte presupuestario en todos los servicios públicos. Yo lo sé porque yo les conté que además yo soy dirigente de la ANEF, lo que va a impactar en todas las políticas públicas. Pero en este caso, aceptar que el gobierno hoy día, y se los planteo así, haga un recorte del 2,5% del presupuesto de infancia, significa que la crisis se va a profundizar. Entonces yo les pido, digamos, que no sé de qué manera ustedes pueden intercultar con el Ejecutivo de plantearle esta circunstancia. Sí, yo quisiera tomar el acuerdo entonces nuevamente para que hagamos todas estas preguntas, incluida la de la diputada Orsini, para que venga ese protocolo y lo podamos tener para la próxima sesión. Dicho esto... Sí, y que las restantes preguntas, Presidenta, la hagan llegar a través de la Secretaría. Por favor, todas las que hayan quedado pendientes. Y solamente terminar con que tomamos con mucha seriedad lo que nos están planteando, a nosotros nos importa profundamente, así que estará a toda nuestra disposición para que podamos superar esta situación. Cumplido el objetivo de la misma, se levanta esta sesión.